¿Me entienden? ¿Sí? Bueno, vamos a comenzar. Hola, ¿Cómo le va, Milagro? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Clara. Muy buenas tardes. Bien. Mm, bien, a ver, un segundito. Bueno, ahora sí, vamos a comenzar. Nosotros tenemos que ver, ¿sí? A ver, esperen un segundo. A ver, ay, ¿por qué estoy tan confundido? A ver, esperen. ¿Por qué me dice enfermería? ¿Qué pasó aquí? A ver, un segundo, ¿sí? Un segundo. Chicos, ¿ustedes son de farmacia o de enfermería? Farmacia. Farmacia, sí. Bien. No sé por qué me dice enfermería aquí. No sé. Dios, qué problema, qué lío es esto. A ver, un segundo, sí, ahí estoy de nuevo con ustedes. Un segundo, por favor, hasta que solucione esto porque... Ahí estoy. Que no tiene, están apagados los micrófonos. Todavía no tienen apagados los micrófonos. Bueno, ahora sí vamos a continuar con esto. Mil disculpas, chicos, mil disculpas. No sé qué nos pasó. Mil disculpas. Bueno, comenzando, ¿sí? Nosotros tenemos que ver primero, a ver, antes de empezar con el tema, nosotros tenemos que hablar con respecto a la historia de la farmacia, ¿sí? Cómo surgió, cómo fue evolucionando la misma, hasta convertirse en lo que es hoy en día, ¿sí? La farmacia. ¿Estamos? ¿Sí? Bueno, Sí, primero, sí. muy bien. Primero nosotros vamos a comenzar hablando un poco de la farmacia, de cómo surgió, ¿sí? Bueno, a ver, la farmacia, para ustedes, ¿cómo es o cuál es su eh, predecesor, se podría decir, de la misma? A ver, es cuestión de ir sacando eh, ideas e ir tirando palabras para ir armando todo lo que es la historia. A ver, La gente se enfermaba y necesitaba curarse. muy bien, muy bien. La gente se enfermaba y necesitaba algún medicamento, alguna cura para combatir lo que sería ese malestar, ese dolor o todo en general. Bien, bueno, a ver, ¿sí? Nosotros, la farmacia empezó a surgir, ¿sí? Por la necesidad
de curar a las personas, primero y principal. ¿Pero como qué? Bueno, a ver, empezaron a surgir los primeros curanderos, ¿sí? En la Claro. historia de la humanidad. ¿Quiénes fueron los primeros curanderos? Y bueno, y teníamos varios. Teníamos lo que fueran los chamanes, las brujas, los brujos, ¿sí? Los sacerdotes, porque también estuvo muy involucrada la parte religiosa con respecto a las curaciones, ¿sí? A ver, todo esto estuvo muy vinculado a la parte de la salud. Hasta ahí vamos entendiendo. Sí. Bien. En el comienzo de la historia de la humanidad, el ser humano siempre trató de buscar una respuesta y siempre trató de curar una dolencia. En ello empezaron a primero a utilizar hierbas, ¿sí? Hierbas, cánticos, animales, ¿sí? Todo lo que es la parte natural de la naturaleza se empezó a implementar, ¿sí? Empezaron a surgir los primeros chamanes, que ¿quiénes hacían ello? ¿Qué hacían primero? Bien, utilizaban lo que eran las plantas, ¿sí? Molían las plantas en los morteros, agregaban agua, agregaban vísceras, agregaban sangre, algo agregaban para que esa planta, ¿sí? Junto con estas vísceras o sangre en general, se potenciaran y pudieran hacer así el efecto deseado en la persona, ¿sí? Bien, ese fue el principio de la humanidad. Al pasar de los años, siglos, ¿sí? Fueron surgiendo más y más técnicas todavía, ¿sí? A ver, por ejemplo, ¿sí? Nos vamos al antiguo Egipto, ¿sí? El antiguo Egipto, ¿qué hacían la gente de los egipcios en general? Bien, utilizaban lo que eran las plantas, también utilizaban ya las partes de los animales, los huesos, ¿estamos? Utilizaron también, ¿sí? Lo que es la parte de la esterilización, ¿sí? En sus instrumentos, en sus métodos de preparación. Empezaron a utilizar también uno de los hongos más famosos de la historia. ¿Saben a qué hongo me hago referencia? No, no, Mm, no, no. Gracias a este hongo se va produciendo un antibiótico muy potente, capaz de curar todo tipo de infección. ¿Cuál sería? ¿Lo sacan o no lo sacan? El cucumelo. El cucu- No, no es el cucumelo, sí, no es el cucumelo. Es lo que sería la penicilina, el penicillium, ¿sí? Ah, El hongo penicillium. ¿Estamos? ¿Sí? Sí, sí. sí. Bien. A partir de ello, ¿sí? Empezaron a utilizar también diferentes tipos de rituales. Como les dije, la parte religiosa siempre estuvo metida en la parte de la salud, ¿sí? Empezaron a utilizar ritos religiosos, cánticos, hechizos, palabras mágicas, para poder potenciar aún más este medicamento que se les otorgaba, ¿sí? Bien, con respecto a la penicilina, a ver, todos van a decir, la penicilina es un medicamento más nuevo, lleva alrededor de 100 años descubierta, sí, es así, pero la primera vez que se utilizó penicilina fueron los antiguos Egiptos, ¿sí? ¿Por qué? Porque ellos trataban de curar a las personas, ¿sí? Con un pedazo de pan. El pan conlleva levadura, ¿no es cierto? Ah, sí, Bueno, Sí, sí. sí, el sí. pan conlleva levadura. Bien, ¿qué hacían ellos? Ellos le daban un pedazo de pan amojosado, ¿sí? Amojosado, un pan verde,
a las personas que padecían una enfermedad muy fuerte, que tenían mucha fiebre, que tenían dolores, inflamaciones, ¿sí? Le otorgaban este pan para que ellos se pudieran curar. Inconscientemente, ¿sí? Utilizaron lo que era la penicilina, ¿sí? La penicilina, que es el hongo, que es la levadura, ¿sí? Todo esto con un proceso de fermentación se potencia la levadura con la fermentación que va a conllevar a un hongo. Este hongo sería sería la penicilina, ¿estamos? Este hongo. Por ende, esto a los pacientes en ese entonces los curaba y era el gran remedio mágico de todo en ese entonces. ¿Estamos? Sí. Bien, avanzando más en la historia todavía. Nosotros ya estamos, la gente se enfermaba por falta de higiene y no eran conscientes de eso. Sí, pero si vamos a hablar por la higiene, los antiguos egipcios fueron una de las primeras culturas, ¿sí? En utilizar la higiene como algo fundamental para ellos. Ellos junto con la higiene, al raparse la cabeza, al quitarse todo el vello corporal, ellos evitaban contagiarse de piojos, ¿sí? Los piojos fue una de las plagas en ese entonces más terroríficas porque no sabían cómo combatirlo, ¿sí? Por ende, ellos fueron una de las primeras culturas en utilizar la higiene. Bueno, avanzando en la historia, ¿sí? Avanzando en la historia. Vamos a la época medieval, ¿sí? La época medieval. Nosotros tenemos aquí ya la aparición de los primeros medicamentos, ¿sí? En cuanto a formas rudimentaria en ese entonces, que era la preparación, ¿sí? De diferentes polvos mezclados con agua, ¿sí? Y mezclados con agua destilada. Esto que conllevaba a un proceso químico. Este proceso químico que nos otorgaba en ese entonces los famosos jarabes, ¿sí? Recuerden que en la época medieval no existían las píldoras, pastillas, cápsulas ni nada por el estilo. Existían toda la parte de brebajes, lo que serían jarabes, ¿sí? Jarabes y ungüentos, nada más. No existía otro tipo de medicamento en ese entonces. Bueno, también en la época medieval, ¿sí? Hubo un gran problema en la parte científica, en la parte religiosa y en la parte mística, ¿sí? Cuando decimos parte mística, estamos hablando de las primeras brujas en ese entonces, ¿sí? La aparición de las mal llamadas brujas, que eran las curanderas, que eran las chamanas, que eran mujeres que a través de los años y años, al practicar la parte de la herbolaria, ¿sí? Que es la parte de la curación a través de las hierbas, conllevaban diferentes tipos de pociones, conllevaban ungüentos, conllevaban jarabes, ¿sí? Todo en general para poder curar a las personas. ¿Estamos? Sí. En ese entonces existían jarabes para la tos, que en ese entonces el virus de la tos, el virus de la gripe, fue uno de los virus más mortales también. Existían jarabes para la fertilización, para ser fértil. Existían jarabes para el dolor estomacal. Jarabes, nada más ni nada menos que jarabes todo. ¿Estamos? Avanzando en la historia, vamos a conllevar a lo que sería el siglo XX. Nos adelantamos muchos años. Siglo XX. ¿Qué tenemos nosotros en el siglo XX? Y tenemos todo lo más moderno. Tenemos de la aparición de las vacunas, aparición de las píldoras, pastillas, aparición de las partes inyectables, medicamentos inyectables por vena, intramusculares. Tenemos la preparación, ¿sí? De diferentes tipos de instrumentos que nos ayudan a medir la temperatura corporal, la tensión arterial, ¿sí?
y nos ayudan aún más a permanecer en un estado de salud por mucho más tiempo y más saludable, ¿sí? Y en la actualidad conllevamos, aún así, a evolucionar lo que sería la parte farmacológica. Existen nuevos medicamentos, existen nuevas técnicas para conformar estos medicamentos, ¿sí? Sí. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. Bien, un segundo. Bien, bien. Un segundo. Segundo. Ahora sí, volvemos a retomar. Bien, chicos. Hasta ahí, en lo que es la parte de la historia. ¿Pudieron entenderme a lo que hacía referencia? Sí. Bien. Bueno, a ver, vamos a continuar, ¿sí? Yo ahora, antes de continuar, le voy a dejar la primera actividad para ustedes, ¿sí? Así que anoten. Hoy es jueves. La primera actividad, ¿sí? Realizar un cuadro sinóptico, un cuadro comparativo, un cuadro o un resumen, ¿sí? Lo que a ustedes les resulte más fácil. Sí. ¿De qué? De la historia, ¿sí? De la farmacia, ¿sí? A ver, ustedes pueden investigar también con respecto a lo que hace referencia a la farmacia, ¿sí? A ver, de cómo surgió hasta la actualidad, ustedes también pueden investigar por otros medios. Cuanto más completo sea, mucho mejor para ustedes, ¿sí? Sí. Sí, la historia está en el campus virtual, ¿sí? Está en el campus la historia. Pero no obstante, traten de buscarlo también por otras vías, ¿sí? Pueden entrar en Google, en YouTube, pueden hacer un resumen con respecto a lo que es la historia de la farmacia, ¿sí? Sí. Nuestros usuarios para entrar al campo, ¿cómo son? Clara, esos usuarios y contraseña, sí, esos usuarios y contraseña deben de solicitárselo a los representantes de cada uno de ustedes, quienes son aquellos que lo inscribieron a el cursado, ¿sí? Ellos tienen que brindarle esa información. ¿Estamos? Bien. Bueno, vamos a continuar con lo que es la clase. Bien. Sí. A ver, yo aquí, sí, por lo general, suelo darle, sí, la primera parte que es la parte de medicamento, que hace referencia a qué es un medicamento, ¿sí? Esta partecita, no recuerdo si le he descargado el campus virtual. Si no le cargué, ustedes anoten, ¿sí? Igual el video queda grabado y se sube después de las 24 horas.
para que lo puedan ver y hacerlo tranquilamente. ¿Sí? Bien. ¿Qué es un medicamento? A ver, el medicamento, ¿sí? Por definición, es una sustancia que contiene propiedades específicas, ¿sí? Para el tratamiento o prevención de un malestar o de una dolencia en el cuerpo de la persona. ¿Estamos hasta ahí? Sí. Muy bien, muy bien. Bueno, vamos prendiendo las camaritas si yo los puedo ir viendo. Por favor, por favor. Para corroborar que vamos bien. A ver, porque ya a través de las caras, de los gestos, yo puedo saber que si me están diciendo si sí, si no. Bueno, a ver, volvamos de nuevo. ¿Qué es un medicamento? ¿Sí? Como dice acá, se denomina sustancia y que contiene propiedades específicas para el tratamiento, ¿sí? Para mejorar, ¿estamos? Ese malestar o dolencia que está padeciendo la persona o los animales. Recuerden que hay medicamentos que son tanto para el ser humano como para los animales, ¿sí? El claro ejemplo de ello es la famosa penicilina, ¿estamos? Yo la Sí. penicilina la voy a nombrar en todos lados. ¿Por qué? Es uno de los mejores inventos que se realizó en la historia de la humanidad y es uno de los mejores medicamentos para combatir todo tipo de malestares, ¿sí? Infecciones sobre todo. ¿Estamos? Perfecto. Bien. Vamos a continuar, ¿sí? A ver, eh, gracias a esta fabricación de los medicamentos, es lo que surge la famosa y bien llamada farmacología, ¿sí? ¿Qué es lo que es la farmacología? Es la ciencia que estudia las propiedades y efectos de sustancias químicas para el tratamiento, ¿sí? O prevención de enfermedades. ¿Estamos? Eso es la farmacología. Vuelvo a repetirlo. Bien. Es la ciencia que estudia las propiedades y efectos de sustancias químicas para el mejoramiento o prevención de las enfermedades. ¿Sí? Eso es la farmacología. Bueno, gracias a los medicamentos surgió la farmacología. Es la ciencia que estudia todas las propiedades químicas, ¿sí? Para prevenir o contrarrestar las enfermedades en general. ¿Estamos? Bien. Los medicamentos, por una parte, están compuestos, ¿sí? Son compuestos los medicamentos. ¿Conformados por qué parte? Por partes minerales, por parte vegetal y por parte animal, ¿sí? Es un componente, ¿sí? Compuesto por tres estadios o tres principales sustancias: mineral, vegetal y animal, ¿sí? Las tres sustancias básicas de la naturaleza y del mundo. ¿Estamos? Cuando hablamos de mineral, hacemos referencia al líquido por excelencia, mejor de todo, el agua, ¿sí? Hacemos referencia al agua, ni nada más ni nada menos. También, eso es como una primera parte. La otra parte, cuando hablamos de minerales, también hablamos en cuanto a lo que serían, por ejemplo, eh, las vitaminas, ¿sí? Son partes minerales. Hablamos también de los componentes básicos del cuerpo humano: azufre, fósforo, calcio. Calcio, sobre todo, es un mineral muy importante. El cloruro de sodio. ¿Saben cuál es el cloruro de sodio? Algo que consumen ustedes en la mesa. Sal. La sal. La sal. El cloruro de sodio es la sal, ¿sí? Por ende, la sal también es un elemento fundamental y es un mineral básico para el cuerpo humano.
Sin sal, el cuerpo no puede subsistir y con mucha sal en exceso también. ¿Estamos? El azúcar. El azúcar también es un mineral. Sin azúcar, el cuerpo humano no puede reaccionar. ¿Sí? Por la falta de azúcar. Y el exceso de azúcar también es perjudicial para el cuerpo humano. ¿Por qué? ¿Engrosa la sangre? Sí, pero conlleva una enfermedad el exceso de azúcar. ¿Cuál sería? La diabetes. La diabetes. Sí, la diabetes. Por ende, todo en exceso o en disminución de todos los minerales puede conllevar a una enfermedad u otra. ¿Estamos? Vamos a hablar un poquito del azúcar. El azúcar en exceso tenemos diabetes, ¿sí? Tenemos una hiperglucemia, mucha azúcar. Y baja azúcar en la sangre, estamos hablando también de una hipoglucemia, ¿sí? Para una persona diabética, la hiper y la hipo son dos estadios fatales, ¿sí? Bien. Bueno, continuamos entonces. Cuando hablamos de vegetales, hablamos de todas las propiedades del reino vegetal. Hablamos de los hongos, hablamos de las plantas, de las raíces, de los árboles, ¿sí? De la savia de los árboles en general. Por ejemplo, un medicamento fuera de la penicilina, otro medicamento que proviene de la parte vegetal, ¿cuál sería? ¿Capina? La buscapina, sí, no. Sí, no. La está bien, a ver, por un lado vamos a decir sí, la buscapina está por el lado vegetal, pero también tiene un componente animal, pero más vegetal. Bien, sí, sí. A ver, ¿qué más? Uno que es de una empresa muy famosa, la marca muy famosa, que en los años 90 hizo furor con esta pastillita. No, el tafirol no. Parecido al tafirol. Parecido. El ibuprofeno. No, parecido al ibuprofeno. Parecido. Paracetamol. Parecido. La Novalgina. ¿Actron? Parecido. La Novalgina. Parecida, pero muy lejana la Novalgina. No, para bajar la fiebre, no. Paracetamol, ibuprofeno, Aspirina. aspirina. Muy bien, Agustín, muy bien. Sí, sí. La valla aspirina. Sí, muy bien. La valla aspirina proviene de la savia de un árbol. ¿Sí? ¿Qué árbol? A ver. ¿Qué árbol? A ver, yo le doy las opciones. Eucalipto, terebinto o palo borracho. A ver, Eucalipto. eucalipto. Mm, mm, Palo. no, no, del palo borracho sale mi tío, que es más borracho que el palo. A ver, Como dijo el otro usted, profe, el el segundo, terebinto. que no me Sí, lo del sabía. terebinto. De allí proviene lo que es la vallaspirina, ¿sí? La aspirineta, ¿sí? La aspirineta es una conformación de la parte más animal todavía, porque proviene de la sustancia del hígado del caballo, como del páncreas del caballo y de las vacas, ¿sí? A ver, ustedes van a decir, pero qué asco, consumimos algo de animales. Sí, pero es algo que nos hace bien a nosotros. ¿Ustedes creen que la insulina
¿Cómo la producen a la insulina? ¿De qué animal sale la insulina? A ver, ¿De la vaca? de la vaca. De la vaca y del caballo sale la insulina. ¿Sí? Mm. De estos dos animales sale el componente de la insulina, que es algo artificial para el ser humano que hace muy bien en lo que es la parte de diabetes. ¿Sí? Bien. Bien. Bueno, a ver. Hasta ahí. ¿Vamos entendiendo esta parte? ¿Sí? Sí. Perfecto. ¿Yo qué hago con esta clase? Yo trato de hacer todo en englobar todo, historia, relaciones y conceptos de medicamentos, farmacología. ¿Sí? Para que ustedes ya después, con la otra parte del apunte, ya lo vamos a ir involucrando aún más, ¿sí? En el tema. ¿Estamos? Esto es como Bueno. para que vayan teniendo la introducción a todos los temitas que vamos a empezar a trabajar. ¿Sí? Ujú. Muy bien. Bueno, a ver. ¿Qué es la parte más importante de todo esto? La conformación de los medicamentos, ¿sí? Que están conformados por tres partes principales, tres sustancias: mineral, vegetal y animal. Ni nada más ni nada menos. Gracias al surgimiento de los medicamentos, surge la farmacología, que es la ciencia encargada de ver las propiedades curativas que tienen estos medicamentos. ¿Sí? Hasta ahí vamos. Perfecto. Ahora nosotros tenemos una clasificación de los medicamentos. Dentro de la farmacología. ¿Cómo, Brisa, se te entrecorta? Que gracias a los medicamentos se hace farmacología. Exactamente. Sí, sí. Bueno, nosotros tenemos la clasificación de medicamentos, que hablar de ello. A ver, los medicamentos se clasifican según su actividad terapéutica, ¿sí? Y según su acceso. ¿Estamos? Actividad terapéutica y acceso. Cuando hablamos de actividad terapéutica, hablamos, ¿sí? De cómo cómo va a realizar esta actividad, cómo va a hacer la parte de curación a la persona, ¿sí? ¿Estamos? Terapéutica, cómo lo va a curar al paciente. ¿Por qué? Está destinado para tal fin, no está destinado para tal fin, y así sucesivamente. Cuando hablamos en uso de acceso, estamos hablando de medicamentos bajo receta médica, medicamentos bajo venta libre y medicamentos, lo que serían medicamentos hospitalarios, que se pueden adquirir a través del hospital, ¿sí? Vamos a ir con estos últimos, que son lo que mayormente a nosotros nos corresponde. A ver, bajo receta médica. Nosotros tenemos tan medicamentos, ¿sí? Que conllevan a ver, no es por exagerar, pero conlleva por 5 recetas médicas alguno, ¿sí? Por 5 copias. Por ejemplo, los medicamentos que son de uso para las quimio, ¿sí? Medicamentos que se usan pura y exclusivamente para quimioterapia, van por 5 recetas médicas, ¿sí? 5 recetas, porque son medicamentos muy fuertes, muy caros y muy tóxicos. ¿Estamos? Imagínense en que se venda un producto, un medicamento que es para la las quimiorradiaciones, o las quimioterapias, a una persona adicta a los medicamentos o adictas a las drogas. Imagínense lo que llegase a suceder. Se muere con tan solo la inyección de apenas 1 mililitro, ¿sí? Porque son medicamentos muy fuertes, que solamente tienen que ser manejados por personas capacitadas para tal fin. ¿Estamos? También vienen por ejemplo, los medicamentos ansiolíticos, ¿sí? Los ansiolíticos
o los neurotranquilizantes van por doble receta médica o triple receta médica, ¿sí? Porque son medicamentos que son llamados los psicofármacos, ¿sí? Son medicamentos que van a dejar a la persona en un estado de semi-inconsciencia para relajarse, ¿estamos? Imagínense también que esto los vendan en venta libre para una persona adicta, ¿sí? Es el caos. Pueden morir por sobredosis, ¿estamos? Bien. Los medicamentos publicitarios son todos aquellos que nosotros podemos encontrar en venta libre, ¿sí? Son todos aquellos. Buscapina, Tafirol, Bengue. Podemos encontrar también la penicilina, la dexametasona, la betametasona, ¿sí? Medicamentos que son de venta libre. ¿Pero por qué son venta libre si también pueden ser adictivos? Bueno, porque la conformación de la píldora, ¿sí?, es muy mínima. Por ende, una persona para volverse adicta a tal fin debe consumir mínimo 4 blisters, 4 tabletas de las pastillas, ¿sí?, para causar un efecto en su cuerpo. ¿Estamos? Bien. Y los medicamentos hospitalarios son medicamentos que se dan pura y exclusivamente en los hospitales y para los hospitales. En ellos nosotros tenemos lo que son los medicamentos, por ejemplo, la ranitidina, ¿sí? Ustedes habrán visto que la ranitidina se sacó del mercado porque causaba supuestamente cáncer estomacal, ¿sí? Un cáncer a nivel del estómago. Bueno, la sacaron para la venta al público, pero la venta para las farmacias, para los hospitales sigue estando en vigencia, porque es el único medicamento que se puede administrar para calmar, por decirle, una gastritis ulcerosa. ¿Sí? Bien. Bueno, a ver, ustedes ya les di la primera actividad. Vamos con la segunda actividad. ¿Sí? La segunda actividad. Realizar un cuadro comparativo entre medicamentos de venta libre y bajo receta, ¿sí? A ver, ustedes van a poner qué medicamentos se pueden comprar sin receta médica y con receta médica. ¿Estamos? Medicamentos que ustedes sepan, medicamentos que ustedes pueden llegar a manejar. ¿Estamos? No van a poner, por ejemplo, no van a poner una Prinil 0,12 miligramos. No, porque ni ustedes saben lo que es la Prinil, ¿sí? Manejen medicamentos que ustedes o sus familiares pueden adquirir bajo receta médica o bajo venta libre, ¿sí? Otra de las actividades, conformar un listado de medicamentos de venta libre, ¿sí? Con eso ya estaríamos con las actividades, ¿estamos? Igual, yo voy a empezar a subir en el campus virtual ahora, que tengo una semanita de vacaciones. Voy a empezar a subir cuestionarios, ¿sí? Actividades para que ustedes puedan ir realizando, ¿estamos? Cuestionarios básicos, cuestionarios simples de 3, 4 preguntitas nada más, para que ustedes de paso vayan conociendo cómo es la modalidad de los exámenes, ¿sí? Los exámenes no son complicados, son fáciles. El campus virtual también es fácil de manejar, no es complicado. Solamente que para entrar ustedes van a necesitar usuario y contraseña, ¿sí? Nada más. Con eso ya estarían ustedes en condiciones para entrar al campus, manejar, entrar aquí, entrar allá y
ver todo lo que hay en el campo virtual para ustedes. ¿Sí? Bien. Ahora, la semana que viene nosotros no vamos a tener clase porque comienza el receso invernal. ¿Sí? Recién nosotros nos estaríamos reencontrando lo que sería el día 3 de agosto. ¿Estamos? ¿Estamos? Lo que sería el 3 de agosto. El día 3 de agosto nosotros retomamos con las actividades y retomamos también con estas actividades que yo les acabo de dar a ustedes, ¿sí? Ese día nosotros lo ponemos acá en el... Fecha de entrega de actividad. Sería, ahí voy, chicas, ¿sí? Sería el día que tengamos clase de vuelta, el 3 de agosto, vamos a discutir estas preguntitas, ¿sí? Acá en vivo, ¿estamos? Aquí en vivo. También, sí, ¿cuándo van a hacer el tema de entregas de actividades? Va a ser el día que yo le diga, ¿sí? Por ejemplo, hago ejemplo nada más. La primera actividad del cuadrito sinóptico resumen, supongamos que ustedes lo deben de presentar de aquí a 4 semanas. Bueno, lo tienen ustedes, lo realizan, lo tienen en su cuaderno. El día que se cumpla la fecha, yo le digo, chicos, envíen la actividad de tal fecha a tal fecha, ¿sí? Y ustedes van a sacar la fotito y lo van a enviar al grupito de WhatsApp. ¿Sí? Bien. Sí. Por ahora no hay fecha, así que directamente nosotros nos vemos en la próxima clase y lo discutimos aquí en el aula. ¿Sí? Sí. Muy bien, chicas. Bueno, sin más otra cosa que decirle, les deseo felices vacaciones, feliz receso invernal, descansen, feliz día del amigo, traten de festejar con sus amistades el día de hoy. Si van a salir, salgan con moderación. Si van a tomar, tomen con precaución también. No, no se quieran hacer los guaos, ¿sí? Traten siempre de andar bien, ¿sí? Recuerden que hay muchas cosas malas que ocurren en el mundo, y más en el país. Así que bueno, cuídense, y como dije, si salen a tomar, tomen con moderación, y si van a tomar, tomen por mí también un vasito, por favor, que yo no voy a salir porque mañana tengo que trabajar. Así que bueno, gente, nos estamos viendo la próxima clase, ¿sí? Nos vemos. Chau, chau. Gracias.